su arma, rompiendo cada línea sin adiós ni pausa. Hablemos. El podcast. Hablemos. Andrés Escobar. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos Live. Gracias por estar conectados, gracias por sus buenos comentarios, gracias por seguirnos y bueno, y gracias también por esas solicitudes que nos han llegado con muchos artistas de muchos países para estar aquí. Así que estamos felices de que nos estén escuchando siempre. Listo. Como en capítulos anteriores, pues venimos con talentos maravillosos y con pincelazos de arte diferentes. Han escuchado un poco de rap, han escuchado un poco de hip hop, han escuchado un poquito de reggaetón y bueno, la música es de colores y de muchos sabores y la idea es esa en este podcast, escuchar muchos géneros y escuchar talentos que realmente no están en el radar de ustedes hoy, pero a partir de hoy va a estar. Así que hoy, precisamente, tengo un amigo de la casa que lo conocí por ahí en radio hace un par de años. Escuché su música, he visto por ahí que se mueve mucho en shows, en conciertos, y yo dije, wow, yo quiero conocer un poco más de él, yo quiero saber de dónde viene toda esa historia. Y hoy se encuentra aquí, él es John F. Así que bienvenido, John, gracias por estar en los micrófonos de Hablemos. ¿Y cómo estás? Andrés, ¿qué más? Un gusto estar aquí con ustedes. Realmente me siento muy contento porque, como te mencionaba, es una oportunidad importante y creo que es bonito aprovecharla. Y no, me siento bien, me siento muy bien. Vamos es con toda la energía. Qué rico, hermano, qué rico. ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Sí, claro que sí, realmente muy contento. Hacía días que no estaba por acá. ¿Hace ya cuánto no vienes acá? Hace mucho tiempo sí. Por acá, sí. Ok. Bueno, para los que no saben, aquí grabamos en Family Production en Río Negro, Antioquia. Entonces hay muchos artistas que a veces vienen, a veces se toman el tiempo y llegan después de los años como tú. Así que bienvenido otra vez a casa, hermano. No, Dios te pague, de verdad que muy contento de estar acá. De nuevo, realmente recuerdo perfectamente las palabras que me decían acá. Ajá. John, esta es tu casa. Okay. Literal, así se siente uno como en la casa. Bonito eso, hermano, bonito. John, cuéntame un poco de ti, de dónde vienes, de dónde es John, cuéntame. Bueno, John, un pelado de La Ceja, sí. Municipio de Antioquia, en el oriente, en una familia normal, tradicional, sí. Pero sí, siempre conté con la imagen de mi abuelo, que fue merendero, de los tradicionales merenderos. Crecí escuchándolo a él. Y desde ese momento en que empecé a ver a mi abuelo sí. Tocar y todo con su requinto, porque además era la magia, lo bonito o lo mágico de ese momento era que él es zurdo, pero él no cambiaba las cuerdas, sino que volteaba la guitarra. La guitarra para poder tocar. En este caso. Sí. Entonces me sentaba a ver el abuelo, me sentaba a verlo cantar, a verlo tocar, y me empezó a entrar ese gusto por la música. ¿A los cuántos años fue eso? Eso empezó como desde los 5 o 6 añitos. Wow. Y yo veía al abuelo tocar y era mágico. Para mí era muy lindo ver al abuelo y cantarle a la abuela algunos temas. Y siempre, sabes que en la familia tradicional antioqueña siempre, bueno, saquen los requintos, saquen la guitarra que vamos a tocar. Ajá. Y un guarito. Y el guarito. Entonces era muy bonito porque él decía, bueno, es música caliente, le llaman los paisas. Ajá. Entonces era muy bonito ver al abuelo y ese es mi referente inicial. Mi abuelo es mi referente inicial. Y desde ahí mi gusto por la música, pero yo quería ser guitarrista. Wow. O sea que iniciaste por ahí, guitarra. Sí, guitarra y bueno, mi mamá y mi tío me regalaron la primer guitarrita. Sí. Recuerdo que fuimos a una prendería por ella. Ajá. Y fue muy bonito porque era emocionante ir bueno, vamos por tu guitarra, y era claro de segunda, no era nueva. Sí. Pero me acompañó el tío y mi mamá y fuimos a verla, fue muy bonito cuando la ensayó el señor de la prendería. Ay, y yo qué feliz, bonito. era un peladito. Ok. Pero era con esa idea y esa mentalidad de que iba a ser guitarrista. Ajá. Ese era el objetivo. Ok. Y empieza John a darle a la música, empecé con clases en estudiantinas y tal, y era músico pero guitarrista. Ok. Después de eso,
después de que ya el abuelo vio que yo empecé a estudiar un poco, que empecé como a darle a la guitarra, que empecé como ya a aprender un poco, Sí. ya nos sentábamos en las tardes y nos sentábamos a ver eso, como a ver música, notas y todo esto. Y él a enseñarme todas estas canciones de antaño, ¿cierto? El Cristo de la Pared, Reminiscencias, todos estos temas tan hermosos. Y bueno, empiezo como a darle, pero como en ese tiempo no había celulares, o por lo menos yo no tenía, Sí. entonces yo no sabía yo cómo me escuchaba cantar. Yo Ajá. tarareaba y hacía como el gesto, pero yo no sabía cómo realmente me escuchaba. Ok. Hasta que llegó esa oportunidad de realmente escuchar mi propia voz. ¿A Y qué edad fue eso? Eso fue como a los 12, 13 añitos ya. Wow, wow. Ya después de que ya cantaba con el abuelo, bueno, y tradicionalmente se acompañaban las fiestecitas familiares. Y resulta que ahí surgió un grupo, en este caso en los barrios pasa mucho que hay estos grupos juveniles. Sí. Y yo era feliz, hermano, porque claro, estaba el grupito musical. Compartía y todo. Siempre estuvo la música ahí Ok. presente. Y entonces, claro, yo dije, bueno, vamos a participar acá. Entonces Ajá. me tocaba la parte musical y tocar la guitarra y hacer algo suavecito, un video corto cantando. Sí. Cuando un pelado del grupo precisamente grabó una obra de teatro donde yo tenía que cantar. Wow. Y nos grabamos, pasó la obra de teatro, muy chévere, todo salió súper bien, muy contento. Ajá. Cuando me muestra el man el video. La me dice, grabación. Mira, John, pues mira, vos cantas como bien, hombre. Ah, Obviamente que pues, viene después el estudio y todo, Sí, pero en ese total. momento yo dije, yo me impresioné, sí. porque yo no sabía que yo cantaba por lo menos de ese modo, Ajá. ¿cierto? En ese modo, claro, en ese momento me faltaba mucho, pero en ese momento yo dije, güey, madre, sí. Y se me metió como el gusanito de, Yo quiero voy a- cantar. Voy a cantar. Ok. Voy a cantar. Y empecé con las dos cosas, a Ajá. seguir como estudiando música con la guitarra y empecé con la parte de técnica vocal y yo, bueno, vamos a meter la técnica vocal. Maravilloso. Y fue durito porque era costoso la Total. técnica vocal. Siempre, y siempre va a ser así. Siempre, siempre. Tener un profe ahí de frente cuesta. Sí. Pero son de los precios que uno dice, valen Vale la pena. Exacto. Y me tocaba durito porque me tocaba recoger la plata, pues el Ok. dinero para pagar las clases porque eran 2 horitas semanales. Ok. Y era costosito, pero yo decía, nada, vamos a Vamos a meterle porque darle. yo quiero hacerlo bien, Ajá. ¿cierto? Y empecé con el tema de cantar y me enfoqué más en eso, me enfoqué más como en cantar y ahí empezó John a metérsele cada vez más en la mente la música y dele, hasta que llegó la primera oportunidad de escribir una canción. Ok. ¿Cierto? Sí. Y fue una canción que inclusive alguna vez la ensayé con mi abuelito, hasta ni recuerdo mucho la letra, pero yo le decía al abuelo, ¿cómo se escucha? ¿Qué le parece? Y entonces él empezó a enseñarme un poco porque también soy compositor. Ok. Entonces ahí empecé a meterle todavía más duro. Y esa primera canción, la cual escribiste, la cual le mostraste a tu abuelo, era como, ¿de qué género? Era ¿Cuál fue? bolero. Bolero. Era bolerito, Maravilloso, porque en ese bolerito. tiempo se escuchaba, si ahora todavía y admiramos y nos encanta la música de Julio Jaramillo, Sí, ¿cierto? total. Pero en ese tiempo sonaba más fuerte. Sí, Entonces, la época de los 85 a los casi 2000 era muy bohemia en exacto. Antioquia. Así que chévere, bonito. Entonces, si vos te pones a mirar hoy en redes, los pelados jóvenes que tocan requinto y así tocan esos temas, los temas Sí, sí, sí. viejos. Ajá. Entonces ahí, con ese bolero, obviamente que le tenía errorcitos y muchas cosas, porque obviamente una canción para construirla tiene sus normas, Sí, total. ¿cierto? Pero fue muy lindo porque inclusive me sirvió mucho la herramienta que tuve en el colegio, Ok. porque el pelado hacía poesía, poemas, entonces me sirvió Guau. para construir un poco como esa parte de compositor. Maravilloso. Eso fue a qué edad, cuando ya escribiste la Cuando- primera canción. Cuando empecé a escribir, yo creo que eran como 15, 16 añitos. Wow, es que estabas muy joven Sí, todavía. ya O sea estaba. que ya luego de que ya escribiste tus canciones, ¿cuál fue o cómo fue la exposición? ¿No es cierto? O sea, más o menos a qué edad empezaste a mostrarte al público ya como un artista, como guitarrista, compositor, cantante. Hablemos. Sí, fíjate que fue muy curioso porque
cuando empecé a mostrarme en sí, Sí. cuando uno saca como por primera vez sus tarjeticas y empieza uno a repartirlas Ok. y se va para todos los negocios y mire, yo canto, tan, y empiezas a repartir las tarjetas a todas las personas. Cuando yo empecé a trabajar, ni siquiera fue con guitarra. Ok, ¿con Empecé a tocar el piano qué? Wow. con un amigo que me Ajá. decía, John, digamos básicamente, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Pero empecé a tocar el piano y a darle así tan... y entonces empecé a hacer como ya los eventos que hacía eran muy corticos, porque Ok. no tenía tanto repertorio, Ok. y más que era tocar y cantar, Sí. era teso. Pero empecé fue así, ¿cierto? Empecé como con esa parte, inclusive canté Eucaristías mucho tiempo, Ok. porque entonces digamos que se me daba porque una Eucaristía son 8 pedacitos corticos. Y eso es un ingreso también. Y era un ingreso. Claro, Entonces, total. digamos que por ahí empecé yo ya como a mostrarme como en la parte musical, Sí. ya más laboral. Ujú. Pero me faltaba todavía muchísimo. Es cierto. Me faltaba muchísimo todavía. Yo ahí ya empecé a ver un mundo más real y yo ya no era como lo veía o lo imaginaba, sino que ya era entrar a negociar un contrato, entrar a ver qué vas a cantar, Wow. las exigencias del cliente, Ajá. quiero estas canciones, quiero estas otras, por favor que sea la entrada así, o sea, es un cuento. ¿Y cuáles eran esas primeras canciones que tú cantaste así como solista? ¿Te ibas con bolero nomás o hacías covers también de otros géneros? Sí, realmente fue muy lindo porque cuando empecé yo era solamente temas viejitos. Ok. Claro, todo lo que me enseñó el abuelo. Ajá, sí, sí, Entonces sí. lo tenía muy marcado. Ok. Pero empecé ya en los eventos, ya la gente me decía, John, ¿y tenés de pronto este temita? Y empezó la gente, misma gente Wow. a A hacer la pedirte. exigencia. Ok. Entonces yo dije, claro, obviamente que el artista siempre lo van a corchar. Ajá. Puede tener el repertorio más amplio del mundo, pero siempre te van a corchar. Siempre no se sabe una. Sí, siempre te van a corchar. Ok. Entonces empecé ya a como meterme ya con covercitos ya de popcito, ya covercitos ya tropicales, pues Ok. bailables. Ajá. Y empecé como con ese tema, ya entonces en ese tiempo yo ya trabajaba, ya más grandecito, ya empecé a trabajar como 17, 18 años, también en empresa. Sí. Y en esa empresa, en la primera empresa que entré a trabajar, me conocí con un amigo que era pianista, Ok. o que es pianista obviamente en este momento. Se llama Alonso, es un man que lleva toda la vida con la música. Y yo dije, Alonso, yo necesito alguien que me ayude a tocar porque yo ya no me siento bien detrás del piano. O sea, yo creo que lo mío sí es más cantar que estar ahí. Obviamente lo hacía porque por la platica, porque me gustaba la música, pero yo, ya no yo me sentía como atadito ahí detrás del piano y no podía como salir a cantar con la gente, y lo mío es como más de gozármela con la gente y me gusta estar con la gente. Sí. Inclusive me empezó a pasar que muchas veces en conciertos que iba con pisticas, Ajá. yo me bajaba del escenario y más de una vez me regañaban. No. No te bajes, John. Pero es que yo soy feliz de ser con la gente. Entonces, cuando me dan oportunidad, sí me bajo. Bonito eso, bonito eso. Cuando estabas repartiendo tarjetas, como con tu nombre, como con tu contacto para que te contrataran, ¿cómo te hacías llamar en esos tiempos? Ahí no había nacido John F. Ok. Ahí era John ¿Era quién? Pavas. John Pavas. Ese es Ok. mi apellido. Ajá. Y así marcaba las tarjeticas. John Ok. Pavas y show en vivo. Ok. Pero no, nada más. Ahí no había nacido nada de nombre artístico. Es que yo no pensaba ni siquiera. Yo me veía, era cantando en muchas partes y que la música me llevara a muchos lugares, pero yo nunca pensé en John F. En ese momento no pensaba en John F. Ok. No pensaba como a más allá, pensaba más local. Ajá. Entonces eran tarjeticas con mi nombre. Ok. Entonces, estuviste ya en la primera empresa, estabas ya llegando a la mayoría de edad, conseguiste a un amigo pianista, empezaron a hacer dúo ya. Sí, ya empezamos con dueto. Ok. Ya Ok. el dueto se llamaba Dueto Carmesí. Carmesí. Wow. Ajá. ¿Cuánto duró? Todavía estaba vigente. ¿Todavía existe? Sí, por ahí de vez en cuando, Johncito, vamos a hacer tal toquecito. Ah, no vamos a hacer tal". jodas. Y yo, vamos, es que la plática hace falta. Obvio, no, la plata sirve Claro, cuando obvio. sea. Claro, y obviamente que John F. está ahí, pero pues, ¿quién se le niega a la música? Yo no me le puedo negar a la música y Es cierto. John, vamos a hacer un toquecito. Ah, vamos. Wow. Entonces está ahí. En esos tiempos, hasta los, digámoslo así, hasta los 20 años. Hasta los 20 años, ¿qué fue lo más duro
qué te pareció al sumergirte en todo este mundo de la música? Pues ya estabas aprendiendo, ya estabas estudiando vocalización, ya estabas estudiando guitarra, te habías metido ya con un dúo. ¿Qué era lo más duro hasta ahí? Hablemos. Yo creo que cuando empecé a ver la competencia desleal, Ok. Wow. yo creo que ahí Se empecé. daban duro. Sí, porque obviamente había un mundo real, Ajá. ¿cierto? Y muchas personas, o digamos, vamos a hablar como es, claro, muchos músicos, Sí. o los que están en este movimiento, de frente son muy queridos y son de sí. saludar, y mi esposo es mi amigo, y un Las poco dos de caras, cosas. las dos caras. Sí, entonces empiezas a darte cuenta que no es tan así. Es que alguien dijo tal cosa, es que esto y lo otro. Y obviamente yo estaba en ese proceso de crecimiento porque en ese momento también al tiempo estaba estudiando técnica vocal. Ok. Entonces yo estudié 4 años Ok. técnica Wow. vocal. Fueron 2 años en la CEJA, en la Sociedad de Mejoras Públicas, Wow. y 2 años en la Casa de la Cultura del Carmen de Viboral. Ok. Entonces ese fue como lo duro, darme cuenta de que... De que la calle todo el mundo la estaba guerreando en sí. Exacto, ¿cierto? darte cuenta, y más en un municipio como el mío, que hay muchísimos músicos. Wow, es que eso estaba hablando yo anteriormente. Aquí han pasado 2, contigo van 3 músicos de La Ceja. Ajá. Bueno, hay una que no es de La Ceja precisamente, pero el novio sí, y ella es casi bautizada ya. Pero La Ceja es cuna de bicicletas y de artistas. Sí, total, Sencillo. total, así es. Y empezar a darte cuenta de ese proceso y ver que muchas veces sí, muchos muy queridos que te tiran trabajito y yo no puedo ir, pero anda vos. Y yo también hacía lo mismo porque yo lo hacía con mucho cariño y todavía a mí me llaman para cosas y yo no puedo. Me encanta ayudarle a las personas y los colegas, hay muchos muy queridos. Sí. Entonces yo decía, es estrellarse contra esa realidad y ver que personas que te mostraban un rostro, pero en tu espalda otro, Es otro cuento. era muy duro. Sí. Y muchas veces, mire, yo me daba cuenta que yo cobraba una tarifa en un show Ajá. y saber que, yo no, ya, muchas gracias, ya, no se nos dio tal cosa. Y ver fotos y ver videos de otro artista en el mismo show que yo iba a tomar, que yo iba a hacer. Que les cobró menos. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué Ay, qué pasó? rabia. No, es que él nos cobró 50.000 menos, es que nos cobró tanto menos. ¿Qué es esto? Y yo, pero ¿cómo así? Ya no estaba hablado conmigo. No, yo le mencioné a esa persona, pero esa persona me dijo que no, que él me lo hacía más baratico. Ay, no. qué Entonces era feo muy triste porque eso. eran inclusive personas que yo les tiraba voleo, que Ajá. les tiraba trabajo. Entonces era triste, es duro darse cuenta de esas cosas. Entonces yo dije, no, vamos a meterle todavía más duro. Ok. Yo pienso que yo dije, bueno, vamos a meterle de modo que mi trabajo sea bueno, Ujú. que no será uno el excelente y el mejor del mundo, pero que por lo menos sea un trabajo que sea bueno y que yo pueda decir, esto es lo que yo valgo Sí. y esto es lo que vale mi trabajo. Entonces, no, es que uno barato, bueno, habrán otros y respeto mucho lo que ellos cobren. Sí, total. Pero pienso que cuando uno sabe lo que le ha costado estudiar, cuando le ha tocado guerreársela, Es cierto. buscando contratos, así, tratando de llamar clientes, tratando de hacer muchas cosas, tocar puertas, uno dice, no es justo que yo tenga que regalar mi trabajo y mi esfuerzo porque si no, entonces no me llaman. Es verdad. Dije, más bien voy a guerreármela tratando de hacerlo bien. Wow, bonito eso. Y eso fue lo más duro y eso sigue siendo así. Sí, o sea, ya total. ahora como en otras escalas, pero sigue siendo así. Bueno, llegamos a los 20. Ya ahí para allá, ¿qué? ¿Qué sucedió? Ya sabemos que el dúo Carmesí pues todavía está vigente. Pero ya ese John Pavas, ¿cómo fue esa evolución de él? Hablemos. Fue muy curioso porque en ese momento yo trabajaba en una empresa Ajá. y yo ya había escrito varias canciones, Ajá. pero había una que me encantaba. Ok. Había una que me encantaba, se llama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que es una canción de dolor. Ok. De dolor. Y fue madre, yo decía, hombre, qué chévere, porque yo conocía a Bego. Ajá. Obviamente muchos colegas que los quiero mucho y que ya llevan un buen tiempo dándole también. Ok. Entonces yo veía, qué bueno grabar un temita de estos, pero yo ni idea, ni no conocía a nadie
pero yo dudaba, yo en mi casa acostado, yo mirando el techo y decía, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y obviamente con la exigencia de que habían muchos artistas y ese nido, porque muchos me decían, John, te vas a meter en un nido de músicos. Entonces yo dije, no, pero bueno, las ganas. Y dije, bueno, empecé como a investigar un poco, pero bueno, ¿y el nombre? Entonces yo, ¿cómo me voy a llamar? Y en esa empresa, precisamente, con mi jefe en ese momento, él me decía, John, si vos necesitas un nombre, porque entonces no te vas a... Pues obviamente que hay muchos artistas que ponen su nombre como sello, pero Sí, yo sí. quería como Algo diferencial. algo diferente sin que me perdiera tanto de lo que realmente soy o de mi nombre. Sí, sí, sí. Entonces, pues muy, muy curioso porque un día entero, o sea, hermano, un día entero tomando café, charlando y buscando, bueno, ¿qué nombre vamos a buscar? ¿Qué nombre vamos a...? Y eso resultaron nombres muy graciosos, nos reímos mucho. Pero nada, hermano, cuando resulta que llegó una proveedora, una de las proveedoras de algunos materiales de allá de la empresa, y nos escuchó hablando del tema Sí. y nos dijo así de una, ¿y por qué no que se llame John F? Es fácil, cortico, es fácil de recordar. Y a nosotros no se nos había ocurrido eso. Wow. A pesar de que yo ya lo había escuchado por ahí en actores de televisión, pero Sí, yo sí. no nos habíamos percatado de que podía ser algo así cortico, porque Ajá. realmente eso es lo que buscábamos, que fuera cortico, fácil de recordar, que no fuera difícil de decir, Claro. porque hay nombres muy tesos de decir. Sí, 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 sí. Entonces yo decía, no, que la gente me ubique fácil. Ajá. Y ahí fue donde... O sea, nació por ella que entró sin querer. Eso, bueno, ese nombre estaba como principal, nos gustó a todos y habían otros. Ok. Y en ese momento yo estaba con una parejita, Ajá. una novia, y le dije, bueno, mami, tenemos estos nombres. Sí. Y ella decía, no, ese John F. Ese fue. Y ahí nació John F. Wow. Bueno, saludos a la señora proveedora, que más vale un metido a tiempo, como dicen Sí, por ahí. nos desembaló en ese momento. Sí, sí, sí. Buenísimo. John, entonces, de ahí fue que iniciaste a hacer tus propias producciones. Ajá. Después de que el nombre estuvo, dijiste ya, yo quiero empezar a ser solista y quiero empezar a sacar mis propias producciones. ¿Cómo fue ese cuento y ese cambio de chip? Sí, eso fue muy lindo porque empecé a conocer muchas personas del mismo municipio que yo no, pues realmente los veía, pero no sabía en qué estaban enfocados. Sí. Entonces empecé a conocer fotógrafos, productores, empecé a ver personas que hacían esto, que hacían arreglos, ¿cierto? Empecé como a conocer ya más a fondo cómo se construía una canción, Sí. ¿cierto? Y que lleva su proceso. Y era muy lindo darse cuenta que a veces las personas son duritas con los comentarios que hacen, pero no saben realmente lo que hay Detrás de todo eso. una producción lleva mucho dinero, mucho Exacto. tiempo, mucha creatividad. Total, y ahí empecé a conocer personas muy chéveres, productores y tal, y bueno, fotógrafos. Y yo dije, listo, vamos a empezar. Y empecé a llamar personas, bueno, Wow. llamar productores, empecé a llamar fotógrafos, empecé a llamar a cotizar en estudios, empecé Sí. como con el tema y entonces era muy teso porque bueno, después de que ya logré tener unas tarifas y ya había como el espacio, bueno, John, y ya ahora te toca actuar. ¿Y Wow. cómo lo vas a hacer? Y yo nunca había cantado frente a una cámara. Wow. Cierto, esa vez que Ok. me grabaron hacía años, pero casi que fue al escondido. Pero en este caso era ya de frente. El pánico escénico O sea, el ante una actor. cámara es complicada. Dios santo, y era las Ajá. primeras veces que Dios santo, no, súper teso. Fue el Wow. video, fue el primero y el más duro de hacer, que se llama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. ¿Qué pasó? Wow. Y ahí esa fue el inicio, los primeros pasitos de cómo hacerlo, de cómo realmente es hacerlo. Ujú. Y conocer muchas cosas bonitas que empiezan a construir ese artista, a John F. Qué chévere. Y fue muy lindo ese proceso, duro, porque Sí. era la primera vez, pero empiezas a conocer un poquito más y a adquirir más experiencia. Bonito eso. ¿Ya cuántas canciones tienes afuera? La que voy a grabar, si Dios quiere, el mes que viene, ya la quinta. La quinta. canción, sí. Wow, maravilloso. Y bueno, ¿cuándo vas a empezar? Si Dios quiere, bueno, el mes que viene ya Sí. doy la fecha de Exacto. lanzamiento. Ok, perfecto. El mes que viene. Así que bueno, son 5 canciones. Con esa serían 5 con esta, tiene 4 al aire. Wow, maravilloso eso. Me encanta lo que vos contás en todo ese trabajar de la vida, en todo ese caminar.
Y es esa constancia, como esa disciplina, ¿cierto? También importante estarse educando siempre. Mira que siempre estuviste ahí con tu abuelo, buscaste la forma de hacer que una vocal coach esté ahí al lado tuyo, buscaste la forma también de buscar como tu primer músico. Eso fue maravilloso. Ahora, hoy por hoy, te vemos cantando en escenarios grandes, en parques, en fiestas grandes. ¿Cómo fue ese proceso inicial cuando ya empezaste a hacer shows de gran formato? Hablo yo de gran formato cuando te presentas ante 8,000, ante 5,000 personas, etcétera, en un escenario. Buscar el equipo tuyo, la banda. ¿Cómo fue eso cuando ya te dijeron, John, te quiero en mis fiestas? Hablemos. Sí, eso fue muy lindo, Ok, porque realmente yo ni lo creía. ok. La primera vez que canté en unas fiestas, que fue precisamente en mi municipio. Ujú. En La Ceja. En La Ceja. Ujú. Y yo no me creía el alcance que tal vez uno logra, Sí. ¿cierto? Porque uno no sabe realmente a fondo quién lo está viendo a uno. Y me dicen, John, hay una convocatoria para que te presentes en las fiestas del municipio, entonces mira a ver si te querés inscribir y toda la cosa. Y yo, ¿cómo? Wow. O sea, ya por lo menos ya me están ya me teniendo en están buscando. cuenta, ¿cierto? Sí. Entonces yo decía, Dios mío, y yo estaba muy nervioso porque era el primer escenario grande, ¿cierto? Ajá. Y no es igual, o sea, no es lo mismo cantar en una placa, cantar en una casa, en una Sí, finca, sí, que sí. cantar en un escenario. Total. Dios santo, cuando me dicen a mí eso, yo, bueno, me voy a inscribir. Lo hice Ok. y bueno, John, listo, ya la inscripción quedó lista cuando ya me dice la persona, John, vas a cantar con grupo. Wow. Y yo estaba acostumbrado a ver a otra cosa. Ok. Entonces ya, yo, Dios mío, grupo. Y yo empezar con ese tema, y yo dije, sí, hágale. Dios. Empezar a salir de ahí y empezar a llamar a todo mundo. Yo estaba como un loco ese día porque yo llamaba a todo mundo. Y yo, mijo, ¿qué hago? Llamé a muchas personas que conocía, pues músicos, Ajá. pero realmente no conocía un marco musical completo, Ajá. sino que yo conocía músicos así variaditos. Sí. Cuando ahí en ese caso fue que ya conocí uno de los marcos de música popular de La Ceja. Sí. Les dije, muchachos, necesito que me ayuden, vea, tengo este proyecto, me voy a presentar. Y fue algo muy, muy teso porque además de lindo, fue de tiempo y de correr y de, bueno, y necesitas una pinta. Vos no puedes salir así como salís. Entonces, la pinta para cantar. Ajá. Listo, que hay que ensayar varias veces, tales temas. Listo, que hay que ensayar. Wow. Listo, y entonces los músicos hay que transportarlos. Hay que moverlos. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Bueno, a los músicos hay que darles entonces su refrigerio, porque es cierto. Sí, sí, sí. O sea, son muchas cosas que tampoco había vivido, que no había tenido nunca en cuenta, Ajá. pero que una experiencia más. Bonito. Más experiencia. Desafíos. Y un desafío Total. grandísimo, además de la felicidad, obviamente, de hacerlo por primera vez en mi municipio, Ujú. pero fue lindo saber que ya John F., Ujú. ya por lo menos estaba dando sus toquecitos y ya estaba un pasito más allá. Wow. Entonces fue muy lindo construir ese concierto y lo más hermoso y yo creo que lo más lindo ha sido estar siempre con Diosito en la cabeza. Amén. Yo siempre he sido muy creyente y a Él es el que creo que le debo todo, hermano, porque Amén. inclusive he estado en lugares cantando con artistas, le he abierto ya show a varios artistas y a mí me han preguntado, Johnny, ¿vos cómo hiciste para abrirle a tal artista? Dios me lo trajo. Dios. Ah, sí. Total. Bueno, te causó mucha felicidad estar en tu primer show a gran formato, Ujú. digámoslo así. ¿Cómo te causó o qué sentiste cuando empezaste a sonar en radio? Uy, hermano. Es la primera vez que yo escuché una canción mía en la radio, lloré como un niño chiquito. Ok. Muchísimo. Y lloré más cuando llegué a mi casa y mi mamá llorando porque había escuchado mi canción. Entonces, Ok, eso ok. nos abrazamos y fue hermoso, hermano. O sea, mi mamá me ha apoyado incondicional desde siempre. Mira, que fue la que me compró la primera guitarrita. Wow.
y ella estaba ahí firme, siempre, y ella es feliz. Ella cada que tiene oportunidad de cantar lo hace, pero fue algo demasiado hermoso, porque inclusive yo iba en un taxi en ese momento. Yo iba en un taxi Sí. y escuchar a John F. y la canción. Y, bueno, la nueva canción, tan. Y era yo. Inclusive había un señor al lado mío y una señora. Y yo les dije, mire, esa canción es mía. Les dije, esa canción es mía. Porque yo tenía que demostrar esa alegría y decirles que ese era yo. Ajá. No, eso fue hermoso. bonito, eso qué fue hermoso. bonito. Y yo lloraba en ese taxi. Y el conductor ya me distinguía porque él me llevaba mucho pues por el barrio. Sí. Y tanto así que no me cobró el pasaje. No te creo. No me cobró el pasaje. Y todavía se acuerda de eso. Y yo me acuerdo del señor. Y él dice, no, hágale tranquilo, no me paga. Después me paga, hágale, vaya, celebre con su mamá. Y llegué a la casa y mi mamá llorando. Hablemos. Me hablabas ahorita que las primeras dificultades, ¿cierto? Que llegando los 20 años, ¿qué fue? ¿Qué te ha parecido difícil en este caminar de la industria musical al día de hoy, que ya eres un artista formado, eres un artista reconocido, trabajas por tu carrera musical? ¿Qué ha sido lo más difícil hasta hoy? Bueno, yo creo que ya en ese formato, por decirlo así, o en ese nuevo caminar, Sí, yo pienso que es difícil porque, o sea, un motivo grande para mí es la parte del dinero, sí, ajá. ¿cierto? Porque se da cuenta uno que muchas veces uno tiene que competir con personas, ni siquiera por talento, Ujú. sino por el dinero. Así es. Entonces es duro cuando tú te esfuerzas por hacer un trabajo, cuando trabajas por él, cuando te trasnochas, cuando quieres hacer un producto bueno. Y es difícil muchas veces sonar en las radios, es muy difícil muchas veces presentar tu canción en algún lugar, Sí, es muy difícil que haya una gira de medios donde te acepten fácilmente, sí, pero ver personas que como tienen dinero, te abren las entonces puertas fácil. es facilísimo. Y es triste, para mí eso ha sido lo más difícil porque no se trata de uno sentirse más que nadie, pero sí de uno saber, uno como músico sabe quién lo hace bien. Me hago entender. Y yo creo que es una evaluación que uno se tiene que hacer porque a mí me gusta mucho yo terminar un show y decirle a las personas, lo hice bien, les gustó, qué les pareció, qué debo mejorar. A mí me gusta mucho hacer eso. Claro, Y como te decía, es importante esa evaluación porque te dice a vos dónde estás así es. y Así dónde es. has llegado y qué puedes hacer. Entonces para mí lo más durito ha sido la parte del dinero. Es cierto. Y yo te voy a ser sincero y te voy a contar dos cosas. Una, el detonante de yo haberme dado una pausa en la radio comercial fue esa, en que personas con talento como tú, de muchos géneros, le cierran la puerta muy fácil en una cadena de radio X, ¿ok? Cualquier cadena de radio comercial a nivel nacional, internacional, digámoslo, Latinoamérica. Es muy difícil si no tienes dinero. Ellos no ven talento, ellos ven dinero. Y una de las cosas que me hizo pausar la radio fue esa, porque yo soy muy de música, muy de arte, y si estamos hablando de que esto no está formado de arte y de amor, hermano, eso no va conmigo. Entonces yo creo que ese fue uno de los detonantes de dar una pausa y poder entender más el por qué, ¿cierto? Y hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta, que la plata no lo es todo en la industria musical. Hay algo muy importante y que todos los artistas que nos están escuchando hoy deben de tener ahí, es que es más importante tener equipo que dinero. Si tú tienes un buen equipo y estás rodeado con personas que creen en ti y te mueven y te hacen que tu carrera se fluya de una manera efectiva, eso vale más que tener mucho dinero. Aquí Dani y yo hemos conocido artistas que tienen mucho dinero y su carrera no les sucede nada. Y hay muchos ejemplos hoy por hoy de que esos artistas son tapados en la plata, pero la música de ellos no se mueve, ¿ok? Entonces hay una enseñanza y es, no todo es dinero, hay que buscar equipo.
Exacto. Con eso hay. John, me encanta, o sea, todo lo que escuché, toda tu vida, que fue maravillosa, o sea, ver toda esa disciplina desde que eras niño, ver cómo creciste, ver cómo evolucionaste y ya tener a un artista maduro en la industria musical y saber que sigue luchando por ese sueño es maravilloso. Me gusta eso y te felicito, en serio, hermano. No, mi Dios te pague. Realmente ahí o en estos espacios tan bonitos, realmente yo creo que estos espacios muestran esa realidad del artista. Sí. En una radio te preguntan 2, 3 cositas, pero no puedes contar todo esto. Sí, sí, sí. Entonces, muy, muy lindo poder hacer estas cosas y creo que esto le lleva a uno a pensar, hombre, hemos caminado. Sí, total. Hemos caminado. Hemos hecho muchas cosas. Claro, lo que pasa es que uno siempre quiere más, Sí, ¿cierto? sí, Y sí. uno siempre está mirando en llegar lejos, pero también es de apreciar lo que se ha hecho. Amén, amén. John, cuéntame un poco, redes sociales, cómo las personas, cómo los que nos están escuchando hoy te pueden encontrar. Bueno, John F. Oficial. John F. Oficial. ¿Cómo Pues se escribe John? J-O-H-N. Fácil. J-O-H-N F Oficial. Oficial, así es. Perfecto. Así me John encuentran en F. todas las redes. Oficial en todas las redes sociales. Sí. Música. Este año 2024, ya me dijiste que en unas semanitas contarás fecha, ¿cierto? Pero Sí. ¿viene mucha música o no? Sí, claro. Ok. Inclusive estoy tratando de que en este año pueda sacar siquiera otras tres canciones. Maravilloso. Hay que medir obviamente bien el tiempo, hacer las cosas bien, pero ojalá sea capaz, o bueno, Dios me permita siquiera 2 canciones más en este restico de año para darle así durito, pero tengo muchas letras. Uno Eso. como compositor siempre tiene ahí su guardado con muchas letras. No pare de hacer. Sí, ahí están. Inclusive por ahí, bueno, hay algo muy bonito que te quiero contar así como Cuénteme. por encimita. Claro. Y es que estoy por ahí hablando con un artista reconocido Ujú. y para ver si Se hacen un junte. una producción Ok. con una canción mía, con una letra mía. ¡Wow! Él me dijo, John, me gusta esa letra Ajá. y vamos a ver qué pasa. Ok. La voy a estudiar, la voy a mirar y ahí miramos a ver quién quita que te favorezca a ti. Entonces, eso me lo dijo, pero obviamente que hay que estar con los pies en la tierra, Ujú. ser muy, muy... Aterrizado. Sí, todo. aterrizado, Ajá. pero pegadito de Dios. Siempre he Amén. estado pegadito de Dios y yo creo que todo lo que ha sucedido ha sido por Él. Amén. Maravilloso. Me encanta eso y te felicito. No pare de tocar puertas nunca. El que nunca toca puertas nunca le van a abrir. Exactamente Sencillo. así Así es. que empiece a tocar puertas con todo ese talento que tenés como compositor, cantante y sé que vas a llegar más lejos de donde estás hoy. Amén, amén, así va a ser. Bienvenidos siempre, ya saben, John F. Oficial en todas las redes sociales. Esperen más música este año. Y John, gracias por estar aquí en los micrófonos de No, Hablemos Andrés, Live. a vos, de verdad que estos espacios son mágicos, mágicos porque es lindo contar tu historia. Entonces mi Dios te pague a vos por la invitación, de verdad. Gracias, John. Ya saben, síganos en todas las redes sociales como Network Hablemos. A mí me pueden encontrar como @Andrés Escobar, Escobar con doble S, también en todas las redes sociales. Y esperen más contenido como este, contenido bonito, ¿cierto? Contenido bonito. Empiecen a seguir toda esta música, a seguir estos artistas y sé que se encontrarán joyas maravillosas. Aquí los dejamos. Chao.